8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Entramos en la última parte de nuestro programa Directo América de France 24. Vamos ya con los titulares del día. El Parlamento de Reino Unido aprobó la ley para deportar migrantes a Ruanda. El primer ministro Rishi Sunak asegura que las deportaciones comenzarían en julio. Comenzó la fase oral del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate intentó influir de manera ilegal en las elecciones de 2016 al evitar la difusión de información sobre su vida personal. Es la denuncia que presentó la Fiscalía. Trump, por su parte, sostiene que es una cacería de brujas. Ampliamos desde Nueva York. El gobierno de Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua por permitir acciones político-partidistas del expresidente Ricardo Martinelli. El antiguo mandatario se encuentra asilado en la delegación diplomática de Managua, en suelo panameño. Tenemos informe de nuestro corresponsal. Les recuerdo que pueden participar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas con el numeral Directo América F24. El Parlamento de Reino Unido aprobó la ley para deportar migrantes en situación irregular a Ruanda. El proyecto estuvo estancado durante más de 2 meses, pero hoy concluyó, luego de que la Cámara de los Lores reconociera que era una competencia de la Cámara Baja del Parlamento. El primer ministro Rishi Sunak prometió que las deportaciones comenzarían en julio. Manuela Cano nos explica cuál ha sido el camino de esta polémica norma. Un plan que se venía gestando incluso antes de que el primer ministro Rishi Sunak llegara al 10 de Downing Street. Fue su predecesor Boris Johnson el que anunció un proyecto que pretendía enviar a Ruanda a las personas que habían llegado al Reino Unido de manera irregular después del 1 de enero de 2022. El acuerdo que hemos hecho no tiene límites y Ruanda tendrá la capacidad de reasentar a decenas de miles de personas en los próximos años. La fecha del primer vuelo se había establecido para el 14 de junio de 2022. Sin embargo, el avión no despegó. Fue bloqueado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desde entonces enfrenta una gran oposición dentro y fuera del Reino Unido. Sin embargo, Sunak sigue defendiendo el plan como una de sus grandes banderas. Argumenta que disuadiría a las personas a emprender el viaje en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha. Pero en noviembre de 2023, el proyecto se enfrentó a otro gran revés. La Corte Suprema de Reino Unido dictaminó que el plan del gobierno era ilegal. Uno que llevó a que el ministro del Interior británico firmara un nuevo tratado con Ruanda que buscaba contrarrestar la decisión de la Corte Suprema. Según el gobierno, garantiza que cualquier persona enviada a Ruanda no será devuelta a su país de origen. La oposición al proyecto también se ha sentido dentro del propio Partido Conservador del primer ministro. Aún así, Sunak logró consenso en la Cámara de los Comunes en enero. La Cámara de los Comunes ha hablado, el Partido Conservador se ha unido, el proyecto de ley de Ruanda ha sido aprobado. Ahora es el momento de que los Lores aprueben este proyecto de ley también. El proyecto ha generado polémica. Organizaciones internacionales y sectores contrarios a los conservadores argumentan que viola varias leyes que protegen a los migrantes y que estos no tienen las garantías de seguridad necesarias. Vamos a hablar ahora de la guerra en la Franja de Gaza. Una investigación independiente concluyó que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA por sus siglas en inglés, tiene marcos sólidos para mantener el principio de neutralidad, pero pese a ello existen lagunas al respecto. Israel criticó este informe que a su vez le pide que debe aportar pruebas que respalden su acusación de que un número significativo de miembros de la agencia son terroristas. Veamos el informe. ¿Es neutral la Agencia para los Refugiados Palestinos de la ONU? Esa era una de las preguntas clave de una revisión independiente liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna. Una investigación que encontró que la organización tiene procedimientos sólidos para defender su neutralidad. Sin embargo, señaló graves lagunas en su implementación. Siempre hay margen de mejora. Por ejemplo, persisten los problemas relacionados con la neutralidad y por eso se creó esta misión. La investigación fue demandada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, luego de que Israel denunciara a una docena de trabajadores humanitarios de la UNRWA de participar en los ataques del 7 de octubre, en los que murieron al menos 1.200 personas, por lo que el informe le demanda a Israel
pruebas que respalden estas acusaciones. Además, recalca que la agencia juega un papel crucial no solo en Gaza, sino en otros lugares de Medio Oriente. La UNRWA juega un papel indispensable e irreemplazable en la región, y esto hay que decirlo claramente. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel criticó la investigación y dijo que carecía de una revisión exhaustiva. Hamás está tan infiltrado en la UNRWA que ya no es posible determinar dónde acaba la UNRWA y dónde empieza Hamás. Las acusaciones de Israel llevaron a la suspensión de las contribuciones a la agencia por parte de Estados Unidos y otros países. Según el informe de este lunes, esto derivó en una pausa en la financiación por un valor de 450 millones de dólares. De otra parte, el ejército de Israel realizó una nueva incursión sorpresa en la ciudad de Han Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Una incursión que llega el mismo día en el que la Defensa Civil Palestina informó que han encontrado más de 280 cuerpos en fosas comunes del Hospital Nasser, descubiertas tras la retirada israelí. La cifra de muertos en el enclave llega ya a los 34.151 según las autoridades locales. Veamos el informe de nuestro compañero Jorge Hurtado. Un alivio en la tempestad. Somaya encontró un poco de consuelo tras enterrar a su esposo Osama, quien murió hace 3 meses pero cuyo cuerpo se encontraba en el Hospital Nasser en Han Yunis. Sus restos eran uno de los casi 300 cuerpos que fueron rescatados en una fosa común localizada en el complejo médico, luego de que las fuerzas israelíes se fueran de la zona el mes pasado. En el periodo anterior esperábamos que la ocupación de las fuerzas israelíes se retirara del hospital de Nasser. Estábamos siguiendo los acontecimientos mientras ellos estaban sitiando. Seguíamos las noticias para poder ir a buscar los cuerpos y enterrarlos. Encontramos el cuerpo de Osama, pero no pudimos encontrar el cuerpo de Mohamed, su hermano. Somaya sabe que es de las pocas familias que podrán enterrar a sus seres queridos en medio de la guerra. Según la Defensa Civil Palestina, aún podría haber 2.000 cadáveres. Es una escena difícil más allá de lo que puedas imaginar. Es una escena difícil para alguien, traer de vuelta el cuerpo de un ser querido. El cuerpo de Osama fue sacado de una de las 3 fosas descubiertas en las ruinas del hospital. El personal médico y voluntarios internacionales que visitaron las instalaciones lo describieron como un cementerio. Por ahora, las labores de búsqueda de los desaparecidos se aceleran ante el temor de nuevos ataques del ejército israelí, que este lunes llevó a cabo una incursión sorpresa en el oriente de la ciudad. El conflicto palestino-israelí protagoniza unas tensiones que afectan a algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. La Universidad de Columbia en Nueva York canceló hoy sus clases presenciales y hubo varios detenidos en los alrededores de la Universidad de Yale en Connecticut. Les contamos más en el siguiente informe. Los arrestos, las suspensiones de clases y la represión a las protestas no han detenido a los manifestantes pro-palestinos en la Universidad de Columbia. Los estudiantes piden a la prestigiosa Escuela de Nueva York que boicotee actividades relacionadas con Israel debido a la guerra en Gaza. Específicamente que Columbia ponga fin a un programa de intercambio con la Universidad de Tel Aviv y se deshaga de empresas conectadas con Israel. Las posiciones pro-palestinas de muchos estudiantes han generado acusaciones de antisemitismo, aunque los organizadores de las protestas dicen que son pacíficos y rechazan cualquier forma de intolerancia y odio. Un tema ha escalado a Joe Biden, quien condenó el acoso y pidió evitar el antisemitismo durante la celebración de la Pascua judía. Este antisemitismo flagrante es reprensible y peligroso y no tiene absolutamente ningún lugar en los campus universitarios ni en ningún otro lugar de nuestro país. Desde que comenzó la guerra en Gaza, las universidades de todo Estados Unidos se han convertido en el centro de intensos debates sobre la libertad de expresión. La semana pasada, la presidenta de la Universidad de Columbia fue llamada ante un comité del Congreso para responder preguntas sobre las protestas en el campus. Columbia se esfuerza por ser una comunidad libre de discriminación y odio en todas sus formas. Condenamos el antisemitismo, no tiene lugar en nuestro campus. Tenemos 37.000 estudiantes y creo que los que están cruzando la línea son un número muy pequeño. Alrededor de 100 estudiantes fueron arrestados hace una semana y luego puestos en libertad con orden de comparecer ante un juez en una fecha posterior. Columbia dice que todos los arrestados han sido suspendidos de la universidad. Los estudiantes dicen que seguirán las protestas a pesar de las acciones en su contra.
Lo adelantábamos en titulares, comenzó la fase oral del juicio contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfrenta otros 3 procesos criminales. Se investiga un presunto soborno por parte del magnate a la actriz porno Stormy Daniels. Es la fiscalía la que asegura que Trump violó la ley al engañar a sus votantes tras cubrir el pago con su abogado. El magnate insiste en denunciar la ilegitimidad de este proceso. Desde la Gran Manzana nos amplió previamente nuestra corresponsal Mamen Sala. Sí, hoy ha comenzado aquí en el Bajo Manhattan, en esta corte que están viendo detrás de mí, los alegatos iniciales de ambas partes en ese juicio penal contra Donald Trump. El exmandatario ha llegado a primera hora de la mañana, en medio, como pueden todavía observar, de una gran expectación mediática y de muchos curiosos y muchísima seguridad. El exmandatario se ha dirigido a los medios de comunicación, ha vuelto a insistir en que este juicio nunca tendría que estar ocurriendo y que él tendría que estar ahora mismo haciendo campaña para poder regresar a la Casa Blanca. Hoy, como decía, hemos escuchado esos alegatos de apertura. La Fiscalía asegura que todo se trata de un complot entre Donald Trump y el que fue su abogado personal, Michael Cohen, para silenciar a Stormy Daniels y que no influenciara de manera negativa en los comicios del 2016 que Donald Trump ganó. Además, han dicho también que a lo largo de este proceso, los miembros del jurado, los 12 miembros y 6 sustitutos, podrán escuchar una cinta con la voz de Donald Trump en el que se puede escuchar cómo traman un plan para silenciar a otras mujeres que presuntamente también habrían mantenido relaciones extramatrimoniales con el exmandatario. Por su parte, los abogados de Donald Trump insisten, como él, en que la Fiscalía nunca tenía que haber presentado este proceso y que si aquí el problema es que Donald Trump trató de influir en los comicios del 2016, eso, ha dicho el abogado de Donald Trump, se llama democracia. Además, también han asegurado que el jurado muy pronto se dará cuenta de que su cliente es inocente. Hoy también ha habido tiempo para que la Fiscalía llamara a su primer testigo, es el magnate de los medios de comunicación ya retirado, David Picker, que es un testigo clave en este caso porque fue quien avisó a Donald Trump de que Stormy Daniels quería vender la historia a los medios de comunicación y fue entonces cuando presuntamente Michael Cohen, a petición de Donald Trump, le hizo ese pago de los $130.000. Todo esto tendrá que quedar demostrado en la Corte, en un proceso que hoy ha terminado mucho antes por una cita con el dentista que tenía uno de los miembros del jurado y mañana arrancará aquí mismo a las 11 de la mañana. Disputa diplomática entre Panamá y Nicaragua. El gobierno panameño llamó consultas a su embajador en Managua luego de acusar a la representación diplomática de permitir al expresidente panameño Ricardo Martinelli, asilado allí, desplegar lo que llamaron acciones político-partidistas. Previamente, desde Ciudad de Panamá, nos amplió nuestro corresponsal Óscar Zulbarán. Las tensiones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua comenzaron en el mes de febrero cuando el expresidente Ricardo Martinelli buscó refugio en la sede diplomática nicaragüense en Ciudad de Panamá. Luego Nicaragua solicitó un salvoconducto que fue rechazado por Panamá. El gobierno nicaragüense calificó esto como una violación a los tratados internacionales relacionados con el tema de los asilos. Luego Panamá ha emitido un par de notas de protesta al manifestar que se está usando la figura para realizar actividades político-partidistas. De hecho, se le ha visto al expresidente Ricardo Martinelli en las redes sociales publicando fotos y videos en apoyo a candidatos a las elecciones generales del 5 de mayo. Por esta razón, Panamá ha hecho el llamado a consultas de su embajador en Nicaragua por considerar que se está afectando la integridad territorial en Panamá y previo también a un proceso electoral que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo. Hasta aquí esta emisión de Directo América, edición nocturna, pero no se muevan de la pantalla de France 24. Ya viene nuestro compañero Andrés Mesa Muñoz con África 7 días.